Gloria a Jesús. Maravilloso, maravilloso tiempo. Eso es un gozo, una bendición, ¿verdad? Que Dios nos concede de venir a alimentarnos cada domingo, ¿verdad? En la tarde, aquí a gozarnos y a purificar nuestros corazones por medio del perdón que Dios nos da y alimentarlo, ¿verdad? Por medio de su palabra. Vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Este estudio sistemático que llevamos de el Evangelio de Juan. Hoy iniciamos en el capítulo 3, exactamente. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 15, ¿verdad? Vamos de inmediato a la palabra de Dios. Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Dice así la porción. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre bueno, Padre rico en misericordia, Padre rico en perdonar, aquí estamos, Señor, con corazones humillados, corazones que te ruegan, que te piden que sean purificados por ese Espíritu Santo y por esa agua viva que solo proviene de ti. Habla, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta tarde, de manera que nosotros podamos salir de esta tu casa saciados y asimismo transmitir ese gozo, esa paz, esa bendición, esa palabra de vida eterna a aquellos con los cuales nos encontremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Maravillosa porción. Ya hemos visto lo que el Señor nos ha hablado hoy por medio de ese encuentro, ¿verdad?, que ha tenido Nicodemo con Jesús. Y este estudio le llamamos el nuevo nacimiento. Ese es el título del bosquejo que vamos a iniciar. Y vemos que en esta ocasión estudiaremos el pasaje más importante del Evangelio de Juan, ¿verdad?, según así lo consideran muchos, pues su valor radica en el tema sobre el nuevo nacimiento. Ese es el único requisito indispensable, hermanos. El requisito de nacer de nuevo es indispensable para ver el reino de los cielos, para ver el reino de Dios. Y más que para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, se necesita por obligación nacer de nuevo. Dejar esta vida vieja que nosotros tenemos por la vida renovada en el Espíritu, ¿verdad? Nosotros veremos en este pasaje que muchos grupos religiosos han confundido la interpretación de este tema, de tal manera que ni el hombre común y tampoco aquellos grandes líderes religiosos tenían un conocimiento real de lo que era nacer de nuevo. Es el caso de Nicodemo. Nosotros estamos observando aquí esta conversación que tiene Nicodemo, y ya ustedes saben lo que dice el texto sobre Nicodemo. Nicodemo era un principal, era uno de los hombres más grandes de la sociedad, más capacitado religiosamente. Pero ya ustedes pueden ver, ya nosotros podemos ver esa conversación donde él está interactuando con Jesús y el Señor Jesucristo le dice las cosas que él verdaderamente necesita saber, ¿verdad? Vamos a ver entonces en este estudio lo que es la necesidad del nuevo nacimiento, tanto para Nicodemo como el nuevo nacimiento para cada persona en el mundo. Para todo ser humano es indispensable tener este nuevo nacimiento. Veremos en segundo lugar la naturaleza del nuevo nacimiento y en tercer lugar la base de ese nuevo nacimiento. Y si vamos a ver primeramente la necesidad de ese nuevo nacimiento, ¿para quién es? ¿Quiénes tienen esa necesidad? Esa necesidad es para todo el mundo. Para todo ser viviente tiene que rendir cuenta al Señor, tomando ese nuevo nacimiento, decidiendo por Cristo, o también tendrá que rendir cuenta al Señor porque no quiso ese nuevo nacimiento y quiso seguir viviendo en el mundo con sus deleites y placeres, ¿verdad? Es para todo ser humano. Por eso vemos que el versículo 1 y 2 narran el encuentro de este hombre llamado Nicodemo con Jesús. Por eso dice la porción número 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Es por eso que nosotros vemos que, aunque el Evangelio no narra todas las señales, porque fueron demasiadas las que él hizo, y ya nosotros sabemos que inició la primera convirtiendo ¿qué? El agua en el vino, efectivamente. Ese fue el inicio de las primeras señales que hizo demasiada, ¿verdad?
Por eso es que vemos que Nicodemo habla a Jesús con esa seguridad. Maestro, sabemos, o sea, él no está hablando por él mismo, él está hablando por un grupo en Israel, por un grupo que ya conocían en Jerusalén, vamos a decir, ya todas esas señales, todos esos prodigios que había hecho el Señor, cuántos muertos habrá resucitado, cojos habrán salido caminando y ciegos con su vista nueva, ¿verdad? Todas esas cosas la hizo Jesús, y por eso Nicodemo se refiere al Señor diciendo en plural: sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, ¿verdad? Vemos que Nicodemo viene a elogiar al Señor Jesús, a confiarle que muchos opinaban igual que él, ¿verdad? Aunque Nicodemo podía decirlo por él mismo: mira, yo sé, Señor Maestro, que tú eres el Dios vivo. Él podía hacerlo, pero él quiso hablar que aunque vino de noche, claro que eso tiene su opinión también, pero él quiso hablar en nombre de una gran cantidad de personas que también sabían lo mismo, y igual que Nicodemo estaban dispuestos, ¿verdad?, a llamarle maestro. Vemos aquí que Nicodemo era un hombre, vamos a decir, moral. Era conocido como un hombre, ustedes saben, cuando hay un hombre fuerte, importante, religioso en una comunidad, se conoce, bueno, ese hombre es intachable, ese hombre es respetuoso, ese hombre se mantiene en su iglesia y él es fiel a su iglesia. Se entendía que Nicodemo era un hombre así, moral y religioso, uno de los principales maestros del judaísmo, pero sin embargo no tenía ninguna seguridad de salvación. No tenía seguridad. Era un gran religioso para la comunidad, para su sector, para su gente, pero no tenía ninguna garantía, ¿verdad?, de salvación. No tenía seguridad, ni siquiera en el conocimiento elemental para poder ver y entrar en el reino de Dios. Esto se muestra en su actitud de venir incluso en secreto de noche a Jesús para buscar respuesta de sus inquietudes. Sin embargo, debemos recordar que él se mostró humilde al ver que Jesús era el enviado de Dios. Aunque vino de noche, Nicodemo se mantuvo humilde. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo mismo que hace el Señor cuando un hijo de Él, cuando cualquiera de nosotros viene a Él en humildad. El Señor lo dice, que nunca rechazará un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Es por esta razón que Jesús aprovecha esta oportunidad y le declara a Nicodemo lo que es la necesidad de nacer de nuevo para poder alcanzar el reino de Dios. Nicodemo queda expuesto ante Jesús y se evidencia que ni su opinión, ni su halago, ni aún su religiosidad podría asegurarle la entrada al reino celestial. O sea, Nicodemo era un hombre muy famoso, muy conocido, muy respetuoso. Además viene a decirle halago al Señor: sí, maestro, sabemos que como tú no hay otro, sabemos que tú viniste de lo alto, que tú viniste de parte de Dios. Pero aquí es que está donde Jesús lo confronta y le hace ver a Nicodemo que por más halago que Nicodemo le manifieste a Jesús, por más fama que Nicodemo tuviese en su iglesia, que por más religioso que fuese Nicodemo, estaba muy distante de lo que era entrar al reino de Dios, porque
sabía que debía, ¿verdad?, de nacer de nuevo. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Por medio de ese Espíritu Santo que nos da a nosotros la convicción de pecado, de justicia y de juicio, y automáticamente nosotros comenzamos a vivir de una manera diferente. Según nos muestra el verso 3, Jesús no hizo caso a los halagos que le estaba dirigiendo Nicodemo, sino que cuando terminó de escucharlo, le enfrentó a su verdadera condición delante de Dios. ¿Cómo le dijo? Respondió Jesús y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasa? Que esto impactó a Nicodemo, como le impacta a muchas personas hoy día, que muchas personas pueden creer que porque vayan mucho a la iglesia, muchas personas pueden creer que porque tengan una buena amistad con el pastor, con el sacerdote, con el que predica, pues ya ellos están en un estatus que otro no está. Ya ellos serían más religiosos. No. Aquí vemos que para Nicodemo, eso que el Señor le dice, le impactó y turbó el corazón de Nicodemo, pues él venía a hablar a Jesús, pero Jesús le responde haciéndole ver que él estaba muerto espiritualmente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una persona no está viva como el caso de Nicodemo porque sea importante en su comunidad, conocido, querido. Él está vivo humanamente, pero espiritualmente está muerto, porque se necesita una relación íntima con Dios, una relación íntima con su Hijo Jesucristo, para entonces poder nosotros decir que estamos vivos espiritualmente, porque quien da vida espiritualmente, ¿quién es? Aquel que murió y resucitó. A medida que nosotros tenemos ese encuentro con Dios por medio de su Hijo, si nosotros estamos vivos espiritualmente. Y Nicodemo vino a Jesús con el propósito de cuestionarle, ¿verdad? Pero él fue quien quedó cuestionado por el Señor Jesucristo en el área de que nunca pensó que serían evidenciados. Jesús puso en tela de juicio su estatus religioso y su condición espiritual. Jesús puso a pensar a Nicodemo como hoy el Señor Jesucristo quiere que tú y yo analicemos. A lo mejor Nicodemo se creía un gran religioso él mismo. A lo mejor Nicodemo, como la gente le tenía tanto respeto por lo responsable que él era, por lo afanoso que él era, por la religión. Pero ¿qué pasa? Que Jesús quiere que nosotros entendamos que no es conforme a lo que piense la gente, no es conforme a lo que piensen los demás que se va a manifestar esa espiritualidad. Jesús puso en tela de juicio, el Señor Jesús puso en tela de juicio el estatus religioso y la condición espiritual de Nicodemo, como también lo hace con nosotros. Porque el Señor Jesucristo puede decirte a ti, como a mí, ¿cómo está tu condición espiritual hoy? Esa es una pregunta que nosotros debemos de hacernos, no solamente hoy. Todos los días de nuestra vida tenemos que entregarle el día al Señor cuando nos acostamos y recibirlo cuando Él nos lo da, porque no son todos los que reciben el día, no son todos. El día de mañana no seremos todos los que lo reciban,
o no serán todos los que lo reciban. Son muchos que van a pasar a la presencia del Señor porque recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador, pero habrán otros que por no recibir al Señor Jesucristo estarán reservados para pagar por su consecuencia, ¿verdad? Es así. Jesús también le declara que la necesidad del nuevo nacimiento era para poder entrar al reino de Dios, como le dije anteriormente. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ser lavado. Para poder entrar en el reino de los cielos es necesario que se vea que como creyente los demás están mirando un cambio. Oye, pero la verdad que la iglesia de Juan Tomás, el Señor está obrando grandemente, porque mira cómo era Anita, cómo era María, o cómo era la hermana fulana o fulano, y mira cómo Dios lo está transformando. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que la conducta que tiene una persona cuando llega a Cristo debe de ser otra. El nuevo nacimiento es que en los lugares donde una persona solía visitar antes de Cristo, ya no puede hacerlo porque ya él es nacido de nuevo en Cristo y tiene que honrar su cuerpo y honrar al Señor donde vas. ¿Verdad que sí? Vemos que en el versículo 3 Jesús le explica a Nicodemo su necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ahora en el versículo 5 le repite su necesidad de nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Debemos de ser lavados por la sangre de Cristo, recibir la obra que Jesucristo hizo, porque lo que Jesucristo hizo fue por todo ser humano. No hay uno que pueda decir que Cristo no murió por él. Cristo murió por todo. Ahora, Cristo quiere que todos reciban ese sacrificio que Él hizo para poder tener ese encuentro personal y ser librado de la condenación que viene para el rebelde. Porque, hermano, Dios es amor y Dios sabe lo malo que es el hombre y el corazón del hombre, y por eso el Señor ha mandado su palabra para que el hombre venga en arrepentimiento para que no obtenga esa consecuencia, ¿verdad? Ese es el gran Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Vemos que el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nosotros partimos de la verdad de que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, esto es importante. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Cómo es que dice el versículo? Sin santidad nadie. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad tú y yo no veremos el rostro del Señor. Sin santidad. ¿Qué significa esto? Pero que el único santo es Juan o Lucas o Pedro. No. Es que nadie absolutamente sin santidad verá a Dios. ¿Y cuáles entonces son los santos? ¿Cuáles son? Tú y yo somos santos cuando tomamos la decisión por Cristo y le decimos que transforme nuestra vida y que queremos vivir para agradarle y que queremos vivir para hacer su voluntad. Cuando tú y yo decidimos vivir para agradar a Dios, tenemos que vivir como
el nuevo nacimiento. Pero aquellos que deciden y rehúsan hacer la voluntad de Dios, esos son los que se mantienen en la vida vieja, para agradar al hombre, para agradar a la carne, ¿verdad? Entonces, al ver el desconcierto que tenía Nicodemo, porque Nicodemo vino a hacerle una pregunta al Señor, y fíjense hacia dónde lo lleva el Señor Jesús. Nosotros en oración le pedimos algo al Señor, y el Señor entonces nos lleva hacia otra dirección, para que veamos cuándo necesitamos eso. ¿Qué cosa va primero? Aquí Nicodemo vino a halagar a Jesús, pero Nicodemo quedó aquí procesado, que ya más adelante vamos a ver ese propósito de bendición, ¿verdad? Al ver entonces ese desconcierto de Nicodemo, Jesús decide explicarle los elementos del nuevo nacimiento, por medio del cual él podría experimentar nacer del agua, como nos dice el verso número 5. Es el primer elemento del nuevo nacimiento. Esta demanda de Jesús puede referirse a la palabra de Juan el Bautista, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, versículo 11, que dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia, nosotros estamos reconociendo que estamos dispuestos a que Jesucristo nos limpie, a que Jesucristo nos purifique, a que Jesucristo nos transforme, ¿verdad? El bautismo en agua demandaba arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando una persona en la iglesia se bautiza, no es que el bautismo como tal ya lo limpió. No. Es que él va al agua del bautismo porque ya está arrepentido en su corazón, y él va a hacer una manifestación de arrepentimiento, tanto para él como para su comunidad, como para la iglesia, porque se siente gozoso de haber experimentado ese arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento, hermano, viene por el Espíritu Santo. Hasta tanto una persona no se arrepiente, no tiene el Espíritu Santo dentro. Ustedes ven personas que viven haciendo maldad, que viven haciendo muchas cosas deshonrosas. Todas esas cosas que hacen esas personas que no es del agrado de Dios, ellos la hacen, y de paso que no vienen a los pies del Señor Jesucristo, es porque no tienen el Espíritu Santo. Porque cuando una persona se arrepiente y dice: yo recibo al Señor, es porque el Espíritu Santo le ha tocado su corazón. El Espíritu Santo es el que da convicción. El Espíritu Santo es el que te convence a ti de que tú eres un pecador. El Espíritu Santo es el que te convence a ti de que tú eres sentenciado a una muerte eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te convence del pecado, de justicia y de juicio. De manera que cuando ya el Espíritu Santo te hace ver hacia dónde tú vas, y el Espíritu mismo te dice hacia dónde Él quiere llevarte, entonces tú decides si le haces caso al Espíritu Santo, o si tú dices: no, nos vemos luego, y sigue con la vida vieja. Pero ya el Espíritu Santo te ha dicho la consecuencia. Porque para eso fue que vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz, para que nadie se pierda. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados.
El Señor borra nuestro pecado. Así mismo es. Nacer del Espíritu es dejar que el Espíritu obre en nosotros, aceptando que Él nos dé la convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos ser regenerados si procedemos a un arrepentimiento verdadero. Hermanos, hay muchas personas que van a la iglesia y de repente dicen: tomé la decisión por Cristo. Eso se quedó nada más en alzar la mano. Pero el Señor Jesucristo no quiere eso. El Señor Jesucristo quiere que se manifieste un arrepentimiento genuino. Ese sale del corazón, no por una emoción. Oye, pero esa palabra sí estuvieron maravillosa. Oye, pero eso me encantó. No es por emoción que se trabaja, es por fe. Porque tú entiendas que la palabra de Dios te dice que tienes que entregar tu vida a Cristo, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para dar salvación y vida eterna y librar de condenación. Por eso dice la palabra que ante Jesucristo se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo, del soberbio, del humilde, del sencillo, del guapetón, del que quiso dejar para último la cosa de Dios. Dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Jesucristo, a reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero eso es lo que el Señor quiere, que no se deje para último. Que si aquí en esta iglesia hay alguien que ha estado confundido, como estaba Nicodemo, que estaba confundido, que creía que la religiosidad le tenía un lugar en el cielo, Jesucristo le dio a entender que no se trata de religión ni de religiosidad, que se trata de decirle al Señor que transforme nuestra vida, nuestro pensamiento. ¿Por qué, hermano? No podemos tapar el sol con un dedo nosotros. Nosotros sabemos que cuando salgamos de aquí, de este templo, si no nos tienta el mundo, nos tienta el diablo. Si no nos tienta el diablo, nos tienta un amigo. Porque nosotros sabemos que si nos dejamos llevar por nuestras emociones, las emociones mismas nos traicionan. Nosotros sabemos que si nos dejamos llevar del corazón, el corazón mismo nos traiciona. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice que no se trata de emoción, que no se trata de religión, que se trata de una regeneración. ¿Y quién es que hace la regeneración? La palabra de Dios. Cuando